Antes que los Patriots, antes que los 49ers e incluso antes que los Steelers, existió una dinastía dominante que no solo se impuso en el campo, sino que además fue capaz de cambiar la historia del fútbol americano, los Green Bay Packers. Hoy viajaremos en el tiempo para descubrir cómo los Green Bay Packers se convirtieron en la primera gran dinastía del fútbol americano profesional, incluso antes de que existiera el Super Bowl. Te contaremos quién era Vince Lombardi y cómo transformó un equipo moribundo en uno de leyenda, cómo se construyó una defensiva terrible y por qué hasta el día de hoy el trofeo de campeón del Super Bowl lleva su nombre. Antes que hablar de la victoria, tenemos que hablar de la derrota. Los Packers de los años 50 eran todo menos un equipo competitivo. Entre 1945 y 1958 solo tuvieron 2 temporadas ganadoras y en 1958 tocaron fondo con un récord de 1-10-1, el peor en la historia de la franquicia. Era una situación crítica. Green Bay, un pueblo pequeño, con un equipo aún más chico. Desde el inicio muchos lo veían como una franquicia condenada a desaparecer o, en el mejor de los escenarios, a mudarse de ciudad. El orgullo de Wisconsin estaba por los suelos. La NFL crecía, pero los Packers parecían quedarse en otra época. Y fue entonces cuando apareció él, un asistente de los New York Giants que, aunque no era muy conocido, tenía una reputación tremenda por ser un estratega ofensivo. Su nombre, Vince Lombardi. En enero de 1959, Vince Lombardi fue nombrado head coach y general manager de los Packers. Desde su primer día de trabajo dejó claras sus intenciones. En su primera conferencia de prensa dijo: "No vine aquí para ser segundo lugar y no voy a tolerar a nadie que lo sea". Lombardi no era un hombre carismático al estilo Hollywood, no era político ni mediático, era un obsesivo del trabajo, un maestro de la disciplina y un fanático de los fundamentos. Demandaba perfección, no pedía esfuerzo, lo exigía, y si no te adaptabas, estabas fuera. La primera orden que dio fue simple: cambiar la mentalidad. Nada de autocompasión, nada de excusas. En el campo se ganaba con preparación, ejecución y corazón. Y eso empezó a notarse rápidamente. En 1959, su primer año, los Packers habían pasado de ser el peor equipo de la liga a terminar con un récord de 7-5. No llegaron a los playoffs, pero el mensaje era claro. El cambio había comenzado. Lombardi tenía una ofensiva poderosa basada en una jugada simple pero imparable, la Packer Sweep, una jugada en la que el corredor seguía a 2 linieros tirados hacia la banda, liderados por los legendarios Forrest Gregg y Jerry Kramer. Con eso Green Bay empezó a construir su identidad, una máquina terrestre precisa y brutal. Pero Lombardi no era solo ofensiva, también sabía que los campeonatos solo se ganan con una buena defensa. Es por ello que empezó a armar una unidad que con el tiempo se volvió temible para toda la liga. Repasaremos la ofensiva, comenzando con el mariscal de campo Bart Starr, quien era un líder silencioso, poderoso e inteligente. No era el más espectacular, pero era el más eficiente. Starr ejecutaba el sistema de Lombardi con precisión quirúrgica. El backfield estaba liderado por Jim Taylor y Paul Hornung. Taylor era potencia pura, mientras que Hornung era versátil, un arma múltiple. Ambos eran letales en la Packer Sweep. En defensa destacaban nombres como Willie Davis, Ray Nitschke, Herb Adderley y Willie Wood, todos ellos eventualmente miembros del Salón de la Fama. Ray Nitschke era el alma de la defensa, un linebacker intimidante, agresivo, pero extremadamente inteligente. El cornerback Herb Adderley fue uno de los primeros en redefinir lo que hoy entendemos como un shutdown corner. Por su parte, el safety Willie Wood tenía un instinto natural para el balón. No fue seleccionado en el draft, pero Lombardi lo vio entrenar y le dio una oportunidad. No se equivocó. Lombardi tenía el talento, pero más importante aún, tenía el control. Todos sabían quién mandaba y eso hizo que el sistema funcionara como un reloj. A partir de 1960, los Packers se convirtieron en un equipo dominante. En 1960 llegaron al juego de campeonato de la NFL, pero perdieron contra los Eagles. Esa fue la única derrota en los playoffs durante la era de Vince Lombardi. En 1961 y 1962 ganaron el título. En el 61 apalearon a los Giants 37-0 y en el 62 los volvieron a derrotar, pero en esta ocasión 16-7. La defensa dominó. Luego, tras un par de años sin título, vino el golpe definitivo, el famoso three-peat. En 1965 vencieron a los Browns de Jim Brown por marcador de 23-12. La defensa anuló a una de las mayores estrellas del momento y de la historia.
En 1966 llegó el primer Super Bowl. Los Packers representaban a la NFL, mientras que los Chiefs representaban a la AFL. Green Bay ganó 35-10 y Bart Starr fue nombrado el MVP. En 1967 llegó el famoso Ice Bowl, un partido mítico, una temperatura de menos 25 grados centígrados en Lambeau. Los Packers derrotaron 21-17 a los Cowboys en los últimos momentos. Bart Starr fue el encargado de sellar la victoria con un quarterback sneak. Luego fueron al Super Bowl II y derrotaron fácilmente a los Raiders 33-14. 5 títulos en 7 años, 3 campeonatos consecutivos, dominio total. Lo más impresionante no fue lo que se ganó, sino cómo se ganó. Lombardi construyó una cultura. La disciplina fue clave, y es que todo se entrenaba, todo, incluso cómo ponerse en formación, respeto ante todo. No se toleraba el racismo en una época compleja. Lombardi protegía a sus jugadores afroamericanos con firmeza. Otro punto clave fue el liderazgo. Delegaba, pero nunca perdió el control. Cada jugador sabía su rol y lo ejecutaba con excelencia. Lombardi decía, la perfección no es alcanzable, pero si la perseguimos, podemos alcanzar la excelencia. Esa frase resume todo. En 1968, Lombardi dejó de ser el head coach, aunque se quedó como general manager. En 1969 dejó al equipo definitivamente. Lo hizo para dirigir a los entonces Washington Redskins. Murió un año después, en 1970, debido a un cáncer de colon, pero su legado en Green Bay y en la NFL será eterno. Los Packers tardaron décadas en volver a ese nivel. Pasaron por tiempos difíciles en los 70s y en los 80s. No fue hasta Brett Favre y luego Aaron Rodgers que volvieron a ser contendientes regulares. Sin embargo, todo parte de esa base, la cultura Lombardi. Hoy el trofeo del Super Bowl lleva su nombre, porque lo que Lombardi hizo no fue solo ganar, fue establecer el estándar de la excelencia. El relato de los Green Bay Packers de los años 60 no es solo una historia de un equipo ganador, sino es un testimonio de cómo una visión, una mentalidad y una cultura pudieron transformar completamente a una organización. Vince Lombardi tomó una franquicia rota y la convirtió en un símbolo de excelencia. Sus Packers no solo ganaban, ganaban con clase, con poder y con precisión. Esa dinastía puso a los Packers en el mapa y hasta hoy, cuando ves el estadio lleno en medio del invierno, con fans ondeando su bandera y con queso en la cabeza, sabes que estás viendo el legado que construyó una leyenda. Y todo esto comenzó con un hombre que no aceptaba el segundo lugar, porque si hay algo que nos enseñó Vince Lombardi es que ganar no lo es todo, es lo único. Gracias por acompañarnos en este viaje por la dinastía de los Green Bay Packers en los años 60. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido. Nos vemos en el próximo video.